Muy buenas noches. Señor ingeniero Oscar Rafael Anyosa, decano del Consejo Departamental de Lima. Señor ingeniero Ricardo Santillán, presidente del CIME. Señores miembros de la mesa de honor, señoras, señores. Es para mí un honor tener la oportunidad de inaugurar este ciclo de conferencias que en esta ocasión ha sido organizado por el CIME y que coincido con los que me han precedido en el uso de la palabra de que va a ser muy importante para la institución. El Colegio de Ingenieros tiene una obligación hacia la nación, hacia el país. Tiene la obligación de orientar la opinión en los aspectos técnicos y profesionales que competen a la especialidad. Y quien tiene algo que decir, quien tiene algo que proponer, puede hacer algo. Si no tenemos algo que decir o no tenemos algo que proponer, no es mucho lo que podemos hacer. Cuando se mira la profesión de ingeniería hacia futuro, este siglo se caracteriza por un enorme crecimiento de la ciencia y de la tecnología. Es una tendencia que viene ya desde el siglo pasado, y la ciencia y la tecnología son parte de la cultura humana, son parte de la cultura, que exigen un lenguaje más profundo, más preciso, a veces más sofisticado, difícil de entender y que puede ser una barrera de comunicación. No significa que no hayan temas muy importantes para una sociedad que caigan dentro de lo que corresponde a ciencia y tecnología y que sean temas que son manejados por científicos, por técnicos, por ingenieros, etc. Y sobre los que una nación necesita tomar determinaciones que impactan en su futuro. Y esas determinaciones requieren tener un conocimiento del tema, requieren tener una orientación del tema. Entonces el Colegio de Ingenieros se esforzará en poder tocar temas de su competencia, de interés nacional, sobre los que espera contribuir a formar una opinión respecto a lo que le interesa al país. Felicito pues por eso al CIME y a los organizadores de este ciclo de conferencias por el esfuerzo que están haciendo para contribuir al logro de esos objetivos. Al mismo tiempo, el Colegio de Ingenieros, lo he dicho varias veces, es una sola institución. Está administrativamente dividido en un Consejo Nacional y 28 consejos departamentales, pero aún así no deja de ser una sola institución. Formalmente, legalmente, registralmente es una sola institución que tiene presencia en todo el territorio nacional y que necesita integrar el territorio nacional. Entonces estamos haciendo un segundo esfuerzo, que es que conferencias como esta, sobre todo en el futuro, van a poder ser escuchadas en varios puntos de la República donde existan sedes del Colegio de Ingenieros, en una forma interactiva, de tal manera que quienes estén escuchando en esos lugares puedan seguir lo que se haya dicho y puedan también participar en los debates, en las preguntas, en las emisiones de opinión. Todo esto lo hacemos con la idea de integrar. Hay muchas reformas que tenemos que hacer en la institución mirando al futuro.
Sin embargo, no significa que haya que detener lo que se tiene en el presente. O sea, avanzamos como hemos hecho siempre en distintos años y tratando de innovar y de adecuar las cosas hacia el futuro. En este marco es que me invitaron a tocar un tema sobre el gas natural y como me explicaron cuál era el objetivo del ciclo de conferencias, creí que quizás lo más adecuado era tener la visión panorámica, expresar por lo menos mi visión panorámica sobre el tema. Y una de las formas de hacerlo es mirar en la historia. Entonces, busqué entre mis recuerdos y entre mis archivos cómo se veía el tema 40 años atrás, 10 años atrás, un año atrás, y quería tocar también el tema ambiental que está en el punto 4 y finalmente quizás el tema de hoy más importante vinculado al gas, que es el gasoducto del sur. 40 años atrás. Esta parte me tocó vivirla como estudiante en la Universidad de Ingeniería. Les hablo de los años 60, casi la mitad y la segunda parte de los años 60, y aunque les parezca mentira, en aquellos años se debatió el tema de energía en la Universidad de Ingeniería. Hoy día el tema energía es un tema que es parte del vocabulario común y corriente de las personas y se lo entiende especialmente vinculados a temas como el que vamos a tratar. En esos años el tema energía solamente era conocido, restringidamente conocido en las aulas académicas de nivel superior. No había llegado fuertemente a la población, no se había producido todavía la primera crisis del petróleo. El primer embargo petrolero ocurrió en el año 1973. Aquí les estoy hablando de forums que se realizaron en los años 64 y 66, que se llamaron Primer y Segundo Fórum de la Energía. Años después, en el año 91, yo sería decano de la facultad, y el año 92 organizamos el tercer fórum, porque se habían realizado dos en los 60 y siempre había un primer fórum sobre algo, pero nunca había uno segundo, y creo que vale la pena siempre que haya un vínculo, una continuidad entre los temas. Y el año 92, después de debatir el tema y la situación de la época, cuando escribimos las conclusiones, nos encontramos que eran muy parecidas a las del 66 y a las del año 64. Algo distintivo, algo diferente de un tercer fórum que hubo en el año 92 es que en el 64 y el 66 no se conocía sobre camisea. En el año 92 sí se conocía sobre camisea. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de esa época? Se veía que el Perú dependía de dos fuentes de energía: la hidroenergía y el petróleo. Éramos productores y exportadores netos de petróleo. Se explotaban los yacimientos del noroeste, los que alguna vez fueron conocidos como La Brea y Pariñas. Y se tenía centrales hidroeléctricas donde se podía. El Perú era autosuficiente en energía comercial, es decir, la que venía de petróleo, la que venía de la hidroenergía, y
el Perú era más rural que urbano, y en el sector rural se utilizaba una tercera fuente no comercial, que era la leña, pero que en ciertas regiones del Perú, por ejemplo en la costa, lo que iba a ocasionar finalmente era la depredación de los bosques, la destrucción de los bosques con efectos negativos. Entonces, analizada la situación del país en esos años, las conclusiones más o menos decían lo siguiente: una, que dependíamos de dos fuentes de energía, que de esas dos fuentes de energía, una de ellas, el petróleo, en algún momento se iba a agotar, y que como país corríamos el riesgo de que se podía agotar y podíamos pasar de la situación de exportadores a importadores. Como exportadores, parte importante de los ingresos del país venía de la exportación de petróleo. Como importadores, el efecto podría ser inverso. Entonces, que no se podía vivir dependiendo solo de dos fuentes de energía. La conclusión, la tarea más importante era ubicar una tercera fuente de energía. En la naturaleza hay muchísimas fuentes de energía. La energía no escasea en la naturaleza. La energía es enormemente abundante en la naturaleza. Lo que escasea es la energía barata. Y entonces, cuando uno habla de una fuente de energía, está pidiendo algunas cosas. Está pidiendo que sea abundante, que sea limpia, que sea barata, como condiciones básicas. Entonces, no cualquier fuente de energía podría satisfacer esas necesidades. En esos años, en el Perú, había algunos proyectos de grandes centrales hidroeléctricas, pero no existía una evaluación del potencial hidroeléctrico nacional. Entonces, sobre la conciencia de que el Perú necesitaba avanzar en la consecución de una tercera fuente de energía, se hizo esfuerzos. Lo primero, para poder tener una fuente de energía, era conocer qué cosa teníamos. Para conocer qué cosa teníamos se necesitaba explorar el territorio. Y entonces el Perú aparecía como un territorio rico, con muchas opciones. En esos años no se pensaba en el petróleo o en la selva como fuente de petróleo, se pensaba en el litoral como fuente de petróleo. El gas no existía, sí se había encontrado ya el yacimiento de Aguaitía. El yacimiento de Aguaitía es de inicios de los años 60 y se llegó a explotar 36 años después, cuando recién valió la pena ponerlo en valor. Y entonces, a raíz de ese esfuerzo, se buscó esa tercera fuente de energía. El Perú tenía en esos años una comisión de energía nuclear e intentó que esa tercera fuente fuera la energía nuclear. Otros países en América del Sur también lo intentaron. Argentina logró, nosotros no. Si uno analiza el tema en retrospectiva, nuestro sistema era demasiado pequeño como para poder albergar en sus redes a una central nuclear, pero no existía el grado de conocimiento que se tiene hoy en día, y se hizo el esfuerzo por conseguir el desarrollo de la energía nuclear. Incluso ya en aquel entonces se conocían las perspectivas del país como que contaba con yacimientos de uranio, que eran la base, que eran el combustible nuclear. Se intentó también buscar el carbón, y entonces lo pude leer en los anales, existió un intento en los años 40, cuando había llegado una misión francesa de energía. Esto está ya a 70 años de distancia. Recomendaron el desarrollo del carbón en la zona del Santa, pero no había escala suficiente como para que una central pudiera ser económicamente viable.
Cuando se volvió a intentar habían pasado muchísimos años. Y en los años 70 se desarrolló otro intento con el carbón del Alto Chicama. Por distintas razones, ninguno de ellos se pudo concretar. En los años 80 apareció el gas natural, primero como una promesa de reservorios muy importantes, hasta ahora se mantienen como promesa, que son los que están en el litoral, en el noroeste, en la zona de costa y también en el mar. Hay todavía hasta ahora el caso de Zorritos, donde se encontró gas y hubo una antorcha prendida por varios años. Pero en esos años, en el año 85, se descubrió Camisea. Cuando se descubrió Camisea, Camisea pasó a cumplir con todos los requerimientos que se necesitaba. El tamaño era suficiente como para asegurar muchísimos años de desarrollo del país. Consideren ustedes que la demanda de energía del año 1985, año en el que se descubre Camisea, la demanda nacional era muchísimo menor que la demanda de ahora, y por lo tanto las reservas podrían atender muchas veces más una demanda como la que había en esos años. Era además una fuente de energía limpia y podía ser, como ha sido, una fuente de energía barata. Camisea, sin embargo, no se pudo poner en valor. Yo creo que la época en que nació fue aquella en que le convenía nacer. Creo que si la hubiéramos explotado a fines de los 80s o inicios de los 90s, la hubiéramos desperdiciado. La hubiéramos enfocado con la óptica que siempre se tiene para el petróleo: producir, exportar, monetizar. Es decir, la visión de la empresa. La visión de la empresa es justa, es natural. Tiene un yacimiento, quiere ponerlo en valor, quiere producir y quiere convertir reservas que están en el subsuelo en dinero que está en un banco. A eso se le llama monetizar. El interés de una nación no es el mismo. Una nación piensa en términos de energía en lo que se llama seguridad energética, mire el largo plazo. Entonces, no se trata de producir alocadamente, se trata de ver cómo un recurso natural puede satisfacer necesidades fundamentales de una nación por los plazos más largos posibles. Y eso siempre debería producir un conflicto de intereses entre uno y otro y debería terminar en una negociación, como pasó con Camisea, y aunque el verbo no existe, como despasó con Camisea después, donde los intereses primaron, los particulares primaron sobre los nacionales, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Ahora vamos a un periodo no tan lejano, 10 años atrás. Las figuras que van a ver vienen del año del 2003, ahí está la fecha, el 7 de mayo del 2003, y pertenecen a una presentación de un seminario auspiciado por la Embajada de Francia en aquel momento, y este tema es la presentación de alguien que vino de Francia y en ese seminario explicó la política energética francesa. Encontré muchos temas interesantes, para ellos fueron 10 años atrás, pero muchos de ellos son actuales para nosotros y creo que mirarlos. Estas son transcripción de lo que presentó un expositor francés en aquel momento. Miremoslas.
habla es la visión de Francia, ¿no? Francia y Brasil están entre los países que mejor han llevado su política energética en el correr de muchísimos años, ¿no? Entonces, su primer punto dice que a una obvia dependencia del petróleo se agrega una dependencia del gas y el próximo cese de la producción carbonífera nacional. ¿Por qué es ese retrato? Porque es un país por la zona alpina que tiene una participación de energía hidroeléctrica que ya había agotado. Entonces, los siguientes pasos iban a las energías fósiles. Es un país que producía carbón, que tenía carbón, usaba carbón, eso sí, no tenía petróleo, no tenía gas y tenía que importar petróleo y gas. Entonces se encontraba en la situación que ya sus energías renovables estaban agotadas y que dependían de un petróleo y que la producción carbonífera nacional estaba declinando y se iba a cerrar en algún momento. Entonces, los problemas que tenían que enfrentar, etcétera, etcétera. Está el panorama, y es un panorama no muy distante del que nosotros tenemos hoy en día. Nosotros, 10 años atrás, en el año, o 13 años atrás, en el año 2000, 2001, al cambiar el siglo, recuerdo que hice un balance de cuál era energéticamente la situación del Perú. Al Perú no le faltaba energía. Tenía en esos momentos Camisea, que se acababa de firmar, se firmó el 9 de diciembre del año 2000, y que por fin iba a ser realidad, y que apuntaba como un proyecto con la capacidad de atender por larguísimos años la demanda de energía del Perú, y que más bien su barrera iba a ser abrirse espacio en la dieta energética del Perú para ir sustituyendo al petróleo. Entonces teníamos a Camisea puesto en valor y teníamos un potencial hidroeléctrico bastante importante. Si mal no recuerdo, el uso que teníamos de ese potencial era 2 o 3%, no era mucho mayor de un 3%. Entonces, por lo tanto, cuando uno ha utilizado solamente el 3% de lo que puede tener, la capacidad de cubrir lo que le falta está cubierta por muchísimos años a futuro. Esa era la visión que teníamos. ¿Qué le faltaba al Perú? Inversión. Lo que se necesitaba eran los recursos económicos y financieros que pudieran desarrollar esos proyectos. Si volviéramos a hacer ese balance hoy en día, no tenemos Camisea para muchos años, tenemos dificultades con eso, y nuestro potencial hidroeléctrico no estamos seguros de que pueda ser aprovechable, porque tiene enormes barreras ambientales y sociales, especialmente el desarrollo de la zona amazónica. Hoy en la mañana me invitaron a un programa, a un noticiero de televisión, y me preguntaron sobre el apagón en el sur que ocurrió antes de ayer. 7 de la noche y un apagón en Moquegua, Tacna, Arequipa, Apurímac, Cusco, Puno y Madre de Dios. Motivo: una descarga atmosférica sacó de servicio a la línea de transmisión Mantaro-Socabaya, y con la generación local que tenían, por ejemplo, las hidroeléctricas de Machu Picchu, la hidroeléctrica de Charcani, de Aricote, etcétera, no pudieron resistir la demanda local. Es como si hubieran quitado el flujo de energía que va desde Lima para allá. Lo que había localmente no podía con la carga que tenía, y la carga los aplastó y el sistema salió de servicio, y tomó algunas horas
recuperarlo. Y esto es cada vez más notorio. Pasa en el norte y pasa en el sur. ¿Por qué? El único sitio donde hemos crecido en oferta de generación eléctrica en el Perú ha sido el centro, y particularmente en Lima. Porque en Lima habrá dificultades, pero ni de lejos comparables con las que se encuentran en el norte y en el sur del país. Quien ve pasar una línea de transmisión, quien ve construir una central hidroeléctrica o una central termoeléctrica, pues siente que allí se va a hacer rico y que todo lo que necesita hacer, y perdonen la expresión, pero eso es así como lo siento, chavete en mano, va a exigir un cupo que al final lo vamos a pagar todos los consumidores, porque no es la empresa el costo nos lo va a trasladar necesariamente a todos nosotros, y no solamente nos va a trasladar el costo, nos va a trasladar la demora, el retraso, el tiempo de no tener la energía, las consecuencias de ello, entre ellos apagones como el de ayer, pérdidas de oportunidades y otras cosas más. Es conocido que la energía más cara es la que no se tiene cuando se necesita. Ese es parte de un retrato del Perú. Entre paréntesis, ayer dimos respuesta con opinión del Colegio de Ingenieros a una carta llegada del Congreso sobre una ley de expropiación de terrenos para infraestructura y zonas de seguridad para el país. Era una infraestructura referida a vías de comunicación, conectividad del territorio, o sea, carreteras, puentes, ferrocarriles y esa naturaleza, y nos permitimos pedirle que incluyan a las líneas de transmisión de alta tensión y a los gasoductos dentro del mismo esquema, porque si no, en algún momento la construcción va a ser simplemente inviable. Entonces, como país, mirando lo que está allá, nuestras fuentes de energía no están seguras. Una de ellas, porque en gas, en cifras, exportamos una cantidad de gas que es, si la convirtiéramos en energía eléctrica, sería el equivalente a más de todo lo que consumimos a nivel nacional como energía eléctrica. Es decir, hay un chorro de gas que se va para afuera que lleva una cantidad que en energía eléctrica es equivalente a más de los 5.000 megawatts de máxima demanda que tiene el país. Y nosotros estamos con preocupaciones: ¿qué pasará después de 3 años o de 4 años? ¿Tendremos lo suficiente? ¿Estamos con las justas? ¿Llegaremos a tiempo con las obras? Y en proyectos hidroeléctricos, casos Inambari, Paquitzapango, varios proyectos de la selva y proyectos que están en la zona andina, incluyendo proyectos como Majes, son proyectos que están detenidos por el conflicto social sin que desde lejos por lo menos aparezca como que alguien está moviendo siquiera un dedo para tratar de resolver el problema. Parece que estuvieran allí esperando que el tiempo por sí solo los resuelva, cosa que va a ser difícil que suceda. Siguiente. Los objetivos de la política energética en Francia, si ustedes los leen, se parecen muchísimos a los nuestros. Recién en este gobierno, y a raíz del gasoducto del sur, y usándolo como estandarte para colocar el gasoducto de la petroquímica del sur, no tiene nada que ver la petroquímica con la seguridad energética, se ha hablado de la seguridad energética. ¿Cuál es el sentido de la seguridad energética? No lo que pasó hace 2 días en el sur. El sentido de la seguridad
energética es lo que pasó con el petróleo en el año 1973 o en el año 1980. En el año 73 yo terminaba mi posgrado en Alemania y había ya terminado mi último examen y salí en una vuelta por Europa. Había comprado un automóvil y salí una vuelta por Europa, y es el momento en que llegó el embargo petrolero. Entonces escaseaba el combustible, los precios subieron, mucha gente retornó a las bicicletas cívicamente como una forma de contribuir a su país. Al año siguiente, acá en el Perú, la forma en que le hicimos frente fue con las calcomanías. Entonces salieron una calcomanía celeste, otra roja, y no me acuerdo si la tercera era blanca, que se pegaban en el parabrisas delantero del automóvil y que permitían circular por varios días, de tal manera que era a buen ojo de policía que viera si alguien estaba circulando con una calcomanía que no correspondía al día que tenía permiso. Entonces iba a pasar la historia que ya todos conocen en esos casos, ¿no? También los precios subieron fuertemente. A nosotros como país nos tocó en un muy mal momento. El año 68 fue el último año en que fuimos exportadores netos de petróleo. En el mismo año pasamos a ser importadores netos de petróleo. O sea, la producción del noroeste declinó y la demanda creció. Igual que hoy, no con la velocidad ni con la solidez que tiene la economía del Perú de hoy, pero igual el crecimiento económico impulsaba el crecimiento de la demanda y la oferta declinaba. Entonces pasamos a ser importadores netos, y entonces a la hora de hacer las cuentas ya no era cuánto dinero nos entra por exportar petróleo, sino cuánto dinero tenemos que sacar para importar petróleo. Un petróleo que subió en el lapso de 7 años de $3 el barril a $30 el barril, ¿no? Entonces, que le causó un enorme forado a las economías de los países importadores de petróleo. Ese es un caso de seguridad energética. O sea, uno mire a largo plazo, ve dónde tiene una debilidad cuando tiene suficiente número de años para atenderla, y entonces comienza a atenderla mientras tiene el tiempo que se necesita para poder tratar uno de estos temas. Entonces, cuando hablamos de seguridad energética, no es lo mismo que hablar de la confiabilidad del servicio en el momento o de la disponibilidad del servicio en el momento, sino que uno tiene un sistema que funciona, y la pregunta que hace es: ¿podré seguir funcionando con el mismo sistema dentro de varios años? Esa pregunta nos las podríamos hacer no solamente en el caso de la energía eléctrica, ¿no? En casi todo. Caso del agua, por ejemplo, caso de los alimentos también. Y basta mirar Lima para ver cómo estará el tráfico, cómo estará la vivienda, cómo estará el agua, el saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la visión de largo plazo es fundamental, y ese es el primero de todos, ¿no? Seguridad del abastecimiento. El segundo, competitividad. El original era en francés, la traducción fue hecha allá. No siempre es exacto con este español, no es traducción mía. Y competitividad se refiere al tema del costo del precio, ¿no? Primero hay que tener la energía, eso es fundamental, sin eso no se camina. Segundo, tiene que ser la más barata que uno pueda, o sea, la que le permite a uno competir en las actividades económicas, que son las que aceleran el desarrollo, ¿no? El tercer punto, el anterior, el respeto por el medio ambiente. Estos movimientos ya nacen desde la segunda mitad de los años 70. Por esos años estudié en Francia y recuerdo que muchas de las discusiones eran el tema ambiental. Especialmente, yo estudiaba energía nuclear
era el tema del choque entre la energía nuclear y el tema ambiental, ¿no? Y el cuarto punto es bastante interesante. Dice solidaridad entre territorios y con las personas carentes. Los términos no son los que nosotros usamos, pero para nosotros la solidaridad sería entre regiones, porque no somos un país que tiene posesiones de ultramar, ¿no? Entonces es entre regiones, y las personas carentes ahora le llamamos, ¿cómo le llamamos ahora? Inclusión social, ¿no? Entonces es interesante ver, esto fue escrito, correspondía a una realidad de Francia atendida a lo largo de muchos años y hoy es vigente para el Perú. Ahora sí vamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se toman? ¿Cuál viene a ser la expresión de una política? Es una ley. O sea, cuando se dice que no se tiene política, no es cierto. Quizás sea insuficiente, quizás sea inadecuada, quizás sea hasta equivocada. Pero mientras existe una ley que norma algo al respecto, existe una política. Entonces, la política se traduce en una ley. Y lo que hizo Francia, tenía su marco legal, y su marco legal apuntaba a cerrar los problemas que preveían que podrían ocurrir en el futuro, y eso es lo que aparece en esa lámina. Y ahora miremos unas cifras. No alcanzo a leer bien los números desde acá, pero el contexto lo entiendo perfectamente. Sobre el lado de la izquierda, ustedes pueden ver los años 70 y hay la dependencia de un tipo de energías, ¿correcto? Francia en los años 70 llegó al tema: voy a ser dependiente con el petróleo, voy a ser dependiente con el gas, aunque en esos años creo que no se pensaba todavía en el gas. Se me va a acabar el carbón, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la fortaleza del país? Su tecnología. Entonces optó por la solución tecnológica, la energía nuclear, con una frase que recuerdo de los años que estudié allá: todo eléctrico, todo nuclear, o al revés, todo nuclear y todo eléctrico. Y miren el resultado, es la zona en celeste. Entonces uno nota en ese correr del tiempo un resultado. ¿Por qué puse esta figura? Porque recordé otra, no está acá, pero otra que me pareció muy vinculada al tema, que tiene que ver qué le pasó al Perú después del año 2004, cuando apareció Camisea. Entonces, las cifras se las voy a decir casi de memoria. En el año 2004, poco antes de que entrara en servicio Camisea, la participación de la hidroenergía era más o menos el 85%. En capacidad instalada era mitad térmica, mitad hidráulica, pero en producción de energía, como la energía tiene la prioridad, 85% de hidráulica y el 15% restante térmica. Camisea iba a sustituir a esa parte térmica, la parte especialmente de petróleo, había una parte también de carbón y algo de gas, en ese 15%. Y el gas en esos momentos competía, ¿no? Porque no estaban seguros los despachos de las centrales de gas de Aguaitía y de Talara. Entre las dos tenían que disputar el ser despachadas en el sistema. Y ahora, con la llegada de Camisea, parecía que la situación iba a ser todavía muchísimo peor. Haciendo el retrato
año 2012. En el 2012 es, si mal no recuerdo, 54% hidráulica, o sea, el 85% se redujo a 54%, y el 15% térmica se levantó hasta 46%. En energía. En potencia es más 55 a 60% térmica y el resto hidráulica. Es decir, al país le ha ocurrido en el tema de energía algo semejante a lo que vemos allí. O sea, ¿qué terminó haciendo Camisea? Terminó no sustituyendo directamente a la energía hidráulica que se producía, pero sí en el crecimiento. A quien terminó sustituyendo fue a la energía hidroeléctrica del país, por la necesidad de querer monetizar rápidamente el tema de gas, cuando los líquidos eran suficientes para pagar el negocio. Y hecho el análisis 2004-2012, casi todo el crecimiento en el periodo fue Camisea. La cantidad que existieron en centrales hidráulicas fue relativamente pequeña. ¿Qué otra cosa deducimos de allí? Fue un periodo en el que el Perú creció rápidamente. Cuando se crece rápidamente se necesita tener energía a la mano y se necesita tener respuestas rápidas. En un país desacostumbrado a la planificación, que no quiere ver con antelación los horizontes, donde las respuestas o las decisiones se toman a último momento, con el tiempo ya ganándole a uno, tenían que ser soluciones que permitieran plazos rápidos. Con Camisea, en 24 meses o menos, se tenía una planta instalada. Si la solución hubiera sido por la hidráulica más avanzada en estudios, habrían sido no menos de 5 años. Por ese tiempo calculé cuánto le tomó al grupo, un grupo con todas las capacidades técnicas, organizativas y económicas, que quiso desarrollar Platanal. ¿Ya? Comenzaron en el año 96 y se inauguró la planta el año 2010. Entonces, ya no fue el Estado, ya no fue la lentitud del Estado, la torpeza del Estado, la burocracia del Estado, la incapacidad del Estado a la que siempre se le echa culpa, ¿no? Con bastante de injusticia. Fue una empresa privada que puso todo el empeño en ir adelante y le tomó ese periodo. Por esos años, me acuerdo la primera vez que estuve en el ministerio, en el año 2000, para impulsar los proyectos hidroeléctricos, primero quitamos la prohibición de construir hidroeléctricas que se hizo para darle paso a Camisea, y segundo llamé a todos aquellos a los que les habían rechazado el proyecto para que hicieran la petición y darles la concesión de los proyectos. Entre ellos estaba Cheves. Se espera que el próximo año entre en operación la primera unidad de Cheves. O sea, Cheves comenzó también por el 96. Y no hablo de la historia de Electroperú porque si no me remonto hasta el año 80. No, comenzó por ahí en el 96 y recién estará el próximo año. Eso es historia. La historia nos tiene que enseñar. Uno puede hacer un hermoso cronograma sobre el papel y decir que en 24 meses sacó el gas. La historia nos va a decir que no es así y hay que tener cuidado con los plazos. Esta curva marca otro de los temas que era importante para la gente de Francia cuando analizaba y presentaba su sector y sus logros. Es la independencia energética. Entonces, la necesidad de independencia energética, de contar con lo propio, de no tener que depender de lo de afuera, era bastante importante. Y uno de los logros en ese
camino fue incrementar importantemente su independencia energética. De alguna forma, la seguridad energética está vinculada a esa independencia energética. Lo que está dentro de nuestro territorio lo podemos controlar. Lo que no está dentro de nuestro territorio no lo podemos controlar, a menos que puntos suspensivos. Pasamos. Aquí habla sobre las experiencias respecto al gas natural vehicular. Cuenta que tenían 6.000 vehículos y que en esos momentos a nivel del mundo habían 2 millones de vehículos. Si uno tiene 6.000 y en el mundo tiene 2 millones, uno no existe en el mundo, es muy pequeñito. Pero no obstante, el esfuerzo importante en el gas natural vehicular, uno de los temas que está hoy día en discusión. Pasamos, les voy a mostrar una figura también sobre eso. Bueno, y la historia de lo que hicieron. Periodo 46-98. 46 es terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? 98 es apenas un par de años antes del cambio de milenio, ¿no? Entonces, ¿cuál fue, qué cosa lo que se hizo? Nacionalización de la producción, del transporte, de la distribución, de la importación del gas. Ley del 8 de abril de 1946. La gestión se concedió a Gas de France, tarifas controladas y una serie de medidas que, si ustedes las ven, se parecen muchas a las que tuvimos nosotros, no en el año 46, sino hacia el borde del 2000. Pasamos. La regulación en el sector gasífero, y ahí van a encontrar cosas que sí son medidas que en el Perú se tomaron casi paralelamente, incluso antes, porque el Perú tuvo que preparar todo un marco legal para Camisea. Entonces el Perú el marco legal lo prepara más o menos en el año 1998. En Francia es en los primeros años del 2000. Pasamos. Esa figura, si uno se pregunta cuáles son los países más desarrollados del mundo, los que tienen mayores niveles de vida, creo que uno piensa en los Estados Unidos de América y en Europa, ¿no? Y los países del Asia. Si uno ve los Estados Unidos de Norteamérica, sabe que la costa del este tiene más desarrollo que la costa del oeste. Y como esta es una foto nocturna, es una foto no de ahora, sino de 10 años atrás, no hay una cierta similitud entre el grado de iluminación que aparece ahí y el grado de desarrollo que tienen los países, ¿no? Eso indica el vínculo fuerte que hay entre el desarrollo y la capacidad de contar con energía. O sea, no es que por tener energía van a desarrollar, no, pero si van a desarrollar no lo pueden hacer sin tener energía. Es una condición necesaria. Sin energía no se puede desarrollar, pero no es suficiente. Tener energía no significa que se va a desarrollar. Esta es una vieja lámina de Petroperú de la segunda mitad de los 80s, cuando contaba una historia que después sucedió. ¿Qué dice esa lámina? Dice, ¿qué va a pasar con la producción de petróleo? Hay esas tres curvas que ven, ¿no? Si no tengo nada de inversión, la que está abajo, la que cae. ¿Ya? Si tengo poca inversión, caigo también, pero más lento. Si tengo suficiente inversión, no solamente caigo, sino que puedo levantarla, caigo después, y si tengo suficiente inversión, nunca voy a caer. ¿No? ¿Y qué pasa con la demanda? La demanda siempre va a ir creciendo, ahí hay dos escenarios. ¿Qué enseñan las curvas? La demanda siempre va a crecer, no tiene que ver con la inversión. La oferta va a depender de la inversión. Y si el país no es capaz de obtener, y estoy hablando de la inversión en exploración de petróleo, si no es capaz de tener la inversión suficiente, entonces su producción va
a decaer. Y en el momento que se crucen la oferta y la demanda, ¿qué pasa? Después de ahí se comienza a ser importador de hidrocarburos, ¿no? Seguimos. Este es un esquema de cómo era el flujo de abastecimiento. Las cifras, el esquema sigue siendo válido, las cifras no son válidas. Este es el esquema de por qué se necesita convertir la refinería de Talara. ¿Saben por qué? Si uno solo tiene petróleo y no tiene refinería, es como si no lo tuviera. Hay el caso de un país amigo, país hermano, el nombre lo obvio, que exporta petróleo, pero que importa diésel porque no tiene refinería. Entonces, lo que gana en el petróleo lo pierde con creces en el diésel. Quien quiere tener seguridad tiene que tener dos cosas, no solo a uno. Tiene que tener petróleo y tiene que tener refinería. Si uno tiene una refinería que no sirve para el petróleo que tiene, no tiene refinería. La refinería que tiene el Perú en Talara es buena para el petróleo de hace 40 años, que era un petróleo de primera calidad. No sirve ya para el petróleo de la Amazonía, que es el que más tenemos, y nuestras posibilidades de encontrar petróleo en la Amazonía son preponderantemente de petróleos, de crudos pesados. Y si queremos tener seguridad energética, a los automóviles no se les echa petróleo, se les echa gasolina, y para eso el petróleo tiene que pasar por una refinería que lo pueda hacer, igualito con el diésel, etcétera, etcétera. Esas son las razones por las cuales se tiene que ver el tema de la refinería. Es un tema que me gustaría que el colegio pueda discutir también en el ámbito técnico. Le correspondería sobre todo a los consejos departamentales del norte, y estoy más que seguro que Lima les va a dar un apoyo muy importante. Entonces, ¿cuál fue la razón de Camisea? Es esa: transformar la estructura energética hacia el uso del gas natural como recurso que sustituya al petróleo y a sus derivados. Aquí les quiero tocar el caso del GLP, gas licuado de petróleo. Nosotros tenemos una ley que le da libertad de precios a los derivados líquidos del petróleo. Esa ley, en mi interpretación, le pone tope a los precios del gas. O sea, no solamente Camisea, y eso es una cosa que el ministerio nunca debió de proceder en forma distinta. Tiene la capacidad de hacerlo, de ponerle tope a los precios del gas. Si no, a todo el país le va a pasar lo que le pasa a los automovilistas con los griferos. Entonces, la ley de petróleo salió en el año 92. ¿Cuál era el Perú del año 92? Teníamos apagones, ahí estábamos acostumbrados a los apagones, pero eran por dinamitazos contra las torres de transmisión a cada momento. Le debíamos a todos, éramos muy mal pagadores, no teníamos crédito, es decir, el periodo del 85 al 90 nos dejó una ruina terrible. Imagínense si hubiera habido revocatoria en esa época. Entonces, habíamos quedado en una ruina moral, económica, de infraestructura, una ruina terrible. Y el Perú encima había crecido el terrorismo y había que hacerle frente al terrorismo. Entonces, la única manera de poder captar dinero era con inversiones. ¿Cómo se convencía a gente de afuera que viniera a invertir en el Perú? La única forma era ofreciéndoles una tasa de rentabilidad muy alta y condiciones muy buenas. Es imposible hacerlo bajo otras formas. Un país que había expropiado, que no cumplía los compromisos, que no pagaba las deudas.
Esa era la visión del Perú del año 92. Entonces, en esos momentos salió una ley de hidrocarburos que expresó las necesidades del país de esos momentos para poder captar inversiones. Cuando se desarrolló Camisea, ya había cambiado el país, ya se había dominado al terrorismo, ya la economía había mejorado bastante, no los niveles que tiene hoy en día, pero ya era un país diferente. Entonces se modificó a través de una ley de gas, aunque no esté explícito en la forma, la ley de hidrocarburos en lo que se refiere al gas. Y el gas pasó a tener condiciones de regulación que no tenían los hidrocarburos. Entonces el gas quedó regulado en el precio mismo del gas, en el costo del transporte del gas y en el costo de distribución del gas. Y como se supone que llega por red de ductos, entonces quien recoge el gas tiene un precio totalmente regulado, precios que no tienen subsidio. Muchas veces he escuchado que el gas natural está subsidiado. No es cierto, no está subsidiado. Son los precios que salieron de contratos que se supieron negociar en la época. Entonces, distinta es la situación del otro producto de Camisea o de los lotes petroleros que tienen condensados y gas. Los líquidos sí caen bajo la ley de hidrocarburos, por lo tanto tienen precio libre, por lo tanto para nuestra economía, entiéndase, para nuestro bolsillo, obran como si fuera el petróleo. Entonces, el sentido del Perú era sustituir al petróleo y a sus derivados por gas natural. En Camisea y en los lotes que tienen composición semejante a la de Camisea, 80% del contenido de energía es gas y 20% es líquidos. Entonces, el grueso de energía estaba en el gas, pero esos líquidos valen más. Ese 20% de líquidos tiene como valor económico, mayor valor económico que el 80% del gas. Entonces, era una combinación perfecta. Pago el 20%, el 20% y su libertad de precios y las condiciones de la ley de hidrocarburos son suficientes para atraer al inversionista, y el 80% le dan la seguridad energética que requiere el Perú. Ese era el esquema. Entonces, el sistema es sustituir a los derivados del petróleo por gas natural. Hace poco hay un proyecto que el FICE, que de alguna forma obedece a la promesa de gas a 12 del balón, lo cual era imposible, pero sí era posible que su sustituto, el gas natural, pudiese darse al equivalente de 12 soles un balón de GLP. Pero ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos yendo a las zonas en la zona de Cusco, por ejemplo, a las zonas rurales, y les estamos dando un vale para que compren balones de gas. ¿A quiénes? A gente que cocina en base a leña. Pagan 0, no pagan 36, reciben un vale que vale 16, con lo cual podrían consumir a 20. ¿Y qué cosa es lo que van a consumir? Se llama gas, pero no es gas, es petróleo. O sea, lo que estamos haciendo aquí es incentivando el consumo de petróleo a costa de la energía eléctrica, que va en el sentido opuesto de lo que se persigue o de lo que racionalmente persigue un país como política energética especial, salvo que fuera un país salvo que fuéramos Arabia Saudí o alguno de los grandes productores de petróleo, o Venezuela. En Venezuela sí tendría sentido, pero en el Perú no lo tiene. ¿No? Entonces, Camisea fue eso, transformar la estructura energética hacia el uso del gas natural. Y lo primero que hicimos fue vender la mitad a precio de nada. ¿No? Pasamos. Esta figura es interesante porque es el valor geopolítico que tiene también para energía la posición del Perú. Esto está hecho para la forma en la que serían las conexiones eléctricas. Ustedes pueden notar que
que los corredores, las líneas se trazan por los bordes. ¿Por qué? Porque al centro lo que tenemos es la selva amazónica. Si no fuera, o sea, si excluyéramos los problemas ambientales, solamente los problemas naturales, el construir en la zona sería carísimo, casi imposible. Con los problemas ambientales encima es un crimen ambiental hacerlo. Entonces, lo que se tiene que hacer es ir por los bordes. ¿Qué países pueden tener recursos? Los del norte. Venezuela, que es un país muy rico en energía. Bueno, ahora Colombia también, Brasil tiene también petróleo, Colombia, Ecuador, estamos nosotros. ¿Y dónde están las necesidades? En el sur. Entonces, si los mercados naturales serían Brasil y Chile, donde podríamos colocar nuestra hidroenergía, nosotros seríamos los que tendríamos, o digamos una política nacional debería orientarse a poder construir hidroeléctricas y pagarlas con la venta a los mercados de Brasil y de Chile, que van a necesitar esa energía, y posiblemente a través de ellos de Argentina, que son mercados que van a necesitar energía a los cuales nosotros podemos llegar y tenemos el derecho de pase. Si nos dormimos y si hacemos mal los tratados, entonces quienes van a vender son nuestros vecinos que están al norte. Esos son temas también que uno tiene que saber mirar. Vamos. Esta figura me parece interesante porque ahí está la fecha, enero del 2001. O sea, al mes siguiente, después de haber firmado los contratos de Camisea y las proyecciones que se hacían. Entonces, uno de los clientes más importantes que siempre debió tener Camisea fue el transporte. Y ahí está a la derecha, en amarillo, gas natural comprimido, que es para el transporte. Entonces, desde ahí se conocían ya las cifras. Se decía $, por millón de BTU. ¿Cuánto debería costar la gasolina? 20. El GLP, 16. El diésel, 14. ¿Y a cómo llegaría el gas natural vehicular? A 7. Y la composición está allí, ¿no? 1.2 de IGB, 2.1 que sería el margen del grifero, 0.1 la distribución, y no alcanzo a leer desde acá los otros dos, el transporte, 1.6 y 1.5 creo, ¿correcto? Ahora en cuánto estamos. No estamos en 7, estamos en 15. Y varios de esos son regulados. El único que queda libre, que tiene margen libre, es el de la estación. Y entonces de nada sirve todo el esfuerzo de tener un gas barato para que el consumidor tenga una energía barata si queda un punto sin controlar. Ahí se pensó que el mercado lo controlaría. El mercado no lo va a controlar. Y ese es un tema que está en discusión hoy en día. Seguimos. Esto es lo que tenía que ver con los temas ambientales, ¿no? El número son las emisiones de CO2 en función de la producción de energía que se haga en el mundo. Y entonces se ve que a las tasas naturales las emisiones del CO2 aumentarían notablemente. Por eso viene el protocolo de Kioto, los bonos de carbono y todos los esfuerzos que se hace para, de otro lado, tratar de compensar el aumento de CO2. Esta era la filosofía de los 80s, 90s, ¿no? De cómo se hacía con el problema de la contaminación. Chimeneas más altas. Mientras más alta es la chimenea, entonces mayor superficie sobre la cual se iban a esparcir los residuos y por lo tanto menor concentración por metro cuadrado y día, digamos. Esto también ha tenido un cambio enorme, ¿no? Con todos los temas ambientales hoy en día. ¿Algún recuerdo sobre el Exxon Valdez, los problemas con el transporte de petróleo?
y esto ya es camisea. Este fue un cálculo hecho por el propio Pluspetro en el año 2004, ¿no? Calculaban que para el 2013 se estarían consumiendo 500 millones de pies cúbicos. Y es verdad, no ha crecido el mercado interno como pudo porque no ha habido oferta suficiente. Pero a eso hay que agregarle otros 600 de la exportación. Entonces el tema de la reserva siempre va a ser un tema acuciante, ¿no? Y también antes del proyecto exportador ya se sabía esto. Que no había, con los 2 yacimientos dedicados al mercado interno, no había suficiente para los 40 años que dice el contrato. Pasamos. Miremos ahora un año atrás, periodo más cercano. Pasamos. Esto es julio, más o menos inicios de julio del año pasado, julio del 2012, que decíamos que se iba a concretar el gasoducto del sur con la inversión privada. Abajo está la placa de inauguración del proyecto y todas las esperanzas de que esto se iba a poder concretar. Pasamos. Luego apareció el etanoducto. Se discutió la compatibilidad del etanoducto nuevo con el ducto que ya existía. Pasamos. Y después de eso han habido cambios y cambios y cambios hasta ahora. Cuando un proyecto tiene tantos cambios tan drásticos en plazos tan cortos es porque no está maduro. Y es muy difícil iniciar un proyecto con volumen de inversiones tan grandes si no se trata de un proyecto suficientemente maduro. Entre tanto, esta figura lo que retrata son los compromisos de venta de gas. Lo que hay en negro y lo que hay en rojo son las capacidades del gasoducto. Lo que hay en rojo es la capacidad física del gasoducto, incluyendo las ampliaciones que no se han podido ejecutar. Lo que está en la línea en negro, en escalones como escaleras, es lo que le queda al mercado interno. El tema es que según los contratos, lo que tenía el mercado interno era la parte de arriba, según la modificación de los contratos, y estos son en el periodo 2006 a 2011, no en el periodo anterior al 2006. En ese periodo los contratos hicieron que la línea de escalones en rojo se convirtiera en la línea en escalones en negro. Las áreas que hay allí son las necesidades de los contratos firmados en 2 tipos. Contratos firmes, o sea, con transporte garantizado, y contratos también no garantizado. Lo que dice la figura claramente es que hay un montón de demanda que no tiene transporte. Y es muy difícil que alguien invierta si no tiene garantizado el transporte. Es decir, todos los días pueda que tenga, pueda que no tenga. Así es bien difícil poder invertir y poder financiar algún proyecto. Pasamos. El tema del crecimiento poblacional, más que en las figuras, se los digo en ideas. El año pasado llegamos a 7.000 millones de personas. Hacia mediados del siglo se calcula que seremos 9.000 millones de personas. Esos 7.000 o 9.000 millones de personas no tienen niveles parejos de vida. Hay grandes diferencias. El Perú es uno de los países que tiene grandes diferencias en el seno de su población. La propuesta de inclusión social es la propuesta de reducir esas diferencias. El Perú, si bien tiene grandes diferencias, no es el que tiene las mayores diferencias en el mundo, ni siquiera es el que tiene las mayores diferencias en América del Sur.
Y en todos los países del mundo, en todas las economías que crecen, parte importante de la política del país, parte natural de la demanda de la población, es tener mayores niveles de vida. Esto quiere decir que el incremento de población genera nuevas necesidades por el propio incremento de población, pero aún si no hubiese incremento de población, la población que ya existe, con su demanda de mejores niveles de vida, ya necesita un mayor consumo. Esa gráfica es una gráfica del crecimiento de la población humana, pero en una escala suficientemente grande como para que uno note los cambios bruscos. Uno nota una pendiente hasta más o menos por el 1860, los años de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue poner a disposición del ser humano la energía de los combustibles fósiles. Eso le dio al ser humano un poder que nunca antes tuvo. Multiplicó enormemente su poder. Y ese poder le permitió tener cambios mucho más drásticos en la naturaleza y tener avances científicos, tecnológicos, muchísimo más rápidos y muchísimo más profundos. Significó crecimiento de los niveles poblacionales, y lo que uno puede apreciar mirando la larga escala es que en ese tramo final es como una función escalón, es decir, como si creciera casi verticalmente. Hay una prognosis hacia el futuro, y esa prognosis hacia el futuro termina en 12.000 millones de habitantes, ¿no? Que es lo que podría, si es que puede, resistir el planeta. Pero en esa tarea de crecimiento que tenemos, sea por la nueva población, como les dije, o sea por la mejora de condiciones de vida, por la inclusión social, las personas demandan mayor cantidad de bienes materiales. No son bienes espirituales ni intelectuales, son básicamente los fundamentales, son bienes materiales: agua, alimentación, vías de comunicación, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es el crecimiento poblacional el que genera una presión, genera una demanda de mayor infraestructura y de mayores bienes materiales. ¿Qué se hace para construir? ¿Qué se hace para construir máquinas, para edificar, para hacer todo esto? Se requiere materias primas, y básicamente dos: energía y minerales, metálicos y no metálicos. Eso es lo que explica por qué el incremento de los precios de la energía y de los minerales. Si hay ese incremento grande de los precios de la energía y de los minerales, hay entonces la demanda de mayor producción de ambos. El Perú es un país, en lo que respecta a minerales, privilegiado, sea en el cobre, en la plata, en el oro, en el zinc, en el estaño, en el plomo. Está entre los más grandes del mundo, entre los más grandes productores del mundo. Con un territorio de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, compite y tiene producciones parecidas a países que tienen 8 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Eso es el motor sobre el cual el Perú ha crecido económicamente en los últimos 15 años. Y también es lo que ha levantado el conflicto social. Pero al fin de cuentas el tema va amarrado, porque si yo digo inclusión social, representa mayor necesidad de consumo. Mayor necesidad de consumo significa mayor producciones de bienes. Mayor producción de bienes representa mayor necesidad de materias primas, y mayor necesidad de materias primas es mayor presión sobre la naturaleza, y por lo tanto
mayor impacto ambiental. Entonces, creo que aquí me imagino al avestruz hundiendo la cabeza en un hueco bajo tierra para no ver el panorama, pero ese es el panorama. O sea, tenemos necesidad de ser consistentes con eso. No se puede querer uno y no querer lo otro. Una parte está vinculada a la otra, y creo que en la sociedad peruana no existe conciencia del tema. Entonces, calculamos que podemos crecer en la misma forma, que podemos satisfacer necesidad en la misma forma, pero no presionar a la naturaleza. Y hay poblaciones que no están dispuestas a esperar tanto. Cuando uno viaja por ejemplo, el departamento de San Martín, entiendo que también Amazonas, son muchísimos los casos de poblaciones que han bajado de las alturas de las zonas andinas, llegan, talan los árboles, queman, usan el terreno para una cosecha, otra no da más, y siguen talando y siguen destruyendo. Quien más daña a la naturaleza es la pobreza. Es duro el tema, es difícil de admitir. La naturaleza es nuestra vida. El tema ambiental no es un tema simple de economía, es un tema de supervivencia de la especie humana. Es tan importante, es tan profundo como supervivencia de la especie humana, pero el que lo presiona es la cantidad de población. Entonces, la cantidad de población humana ha ido desplazando de sus hábitats a otros seres vivos, y naturalmente que eso va a alterar y está alterando el equilibrio ecológico del planeta, es decir, el equilibrio que debe haber entre las proporciones de las especies. Los técnicos, los científicos, los ingenieros tienen la tarea, igual que en la época de Malthus, de multiplicar la producción, de multiplicar los recursos para hacer que el país y que el planeta todavía siga siendo habitable. Pero estamos en una encrucijada, y por lo menos, si queremos resolver los problemas, deberíamos partir por tener conciencia sobre ellos. Ese era el crecimiento de la población. Pasamos. La anterior. Pero ese es el crecimiento de la demanda de las personas. La figura lo que ilustra es que una parte es de la demanda. Esto es para el caso de energía, pero es válido para cualquier producto, es válido para agua, para alimentos, para todo lo que necesite el ser humano. Una parte es en función del número, pero la otra parte es en función del consumo per cápita, porque es el consumo per cápita el que marca los niveles de vida. No sé si ustedes saben que en el Perú la punta de energía eléctrica, la hora punta de energía eléctrica, se produce más o menos entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche, ¿no? Y hay unas horas de punta que son desde las 18 hasta las 23. Y siempre había una puntita pequeña que era más o menos a las 12 del día. Esa puntita pequeña está creciendo, creciendo, creciendo. Y por línea de carrera va a igualar y en algún momento puede pasar a la primera punta. La pregunta es ¿por qué? Entre las tantas demandas que hay, es mayor cantidad de aparatos eléctricos. Por ejemplo, quienes antes no podían usar el aire, ventilación o más aún aire acondicionado, ahora lo utilizan. Y lo utilizan a las horas de mayor calor. Entonces la punta comienza a desplazarse hacia la parte del centro. ¿Y eso qué cosa es? Es en esa figura lo que representa el tamaño de la persona, mayor consumo de cápita, mayor consumo per cápita, porque los estándares de vida, los niveles de vida están de alguna manera vinculados a los consumos de energía. Por eso es tan importante los temas que van a haber de ahorro de energía y de energías renovables en las actividades que va a hacer el CIMA en el futuro. Vamos a la siguiente. Pasamos.
ese tema. Pasamos eso y conversemos sobre el tema del gasoducto del sur. El gasoducto del sur es llevar adelante algo que necesita hacer compatibles varios términos. Para que haya gasoducto del sur se requiere un consumidor de gas, un productor de gas y un transportista de gas. El productor de gas, para saber que tiene gas, necesita invertir en exploración, pero antes de invertir en exploración quiere saber qué va a hacer con su gas, si va a tener quien se lo compre o no se lo compre, no va a tener la aprobación presupuestal si es que el gas no tiene un destinatario que lo quiera comprar. Entonces, primero tiene que buscar a los destinatarios, a los potenciales consumidores de ese gas, interesarlos, negociar con ellos cantidades, precios y otras condiciones hasta que acepten comprarlo. Entonces, si hay un productor potencial, no es todavía real, y hay un consumidor potencial, para enlazar a los dos se requiere un transportista. Entonces aparece el transportista. En la medida que los tres se pueden poner de acuerdo, recién el proyecto pasa a ser factible. Entonces tienen que ponerse de acuerdo en las cantidades que van a tener, ver distintos escenarios de desarrollo, en los precios que van a haber, en las condiciones, en los plazos y todas estas cosas que se ven cuando de por medio hay riesgo de inversiones. Esto nació hace unos 5 años con este proyecto de Kuntur, cuando se anunció que el gas del lote 88 sería una posibilidad. Ha tomado tiempo armar el proyecto y de repente el Estado aparece con un proyecto paralelo. El temor es que ninguno de los dos funcione y que uno que podría haber funcionado tomándose un par de años más se quede a mitad de camino y que el otro no llegue a ser viable. Y uno lo percibe cuando nota cambios sucesivos. Todo proyecto tiene cambios hasta que llega a su etapa de madurez. Y cuando ya tiene pocos cambios es porque las distintas partes que intervienen se han puesto de acuerdo. Y ciertamente que una parte muy importante es el Estado, porque las reglas de juego están bajo las leyes de un país. Y quien tiene que dar reglas de juego que permiten que la inversión así funcione es el Estado. A mí me parece muy arriesgado que el Estado tome la función de inversionista y comience a garantizar con las tarifas eléctricas que esto se va a poder hacer, que esta otra cosa se va a poder hacer y que esta otra cosa se va a poder hacer. Creo que este es un tema que deberíamos poder analizar con mayor detalle en el futuro, en el interés legítimo de que ese proyecto sea realidad por el bien del país. Muchas gracias.